Un niño crió a una cría de jaguar. Años después, el reencuentro dejó a todos sorprendidos. El aire olía a tierra mojada y a descomposición vegetal, un perfume espeso y perpetuo bajo el dosel esmeralda de la selva. Para Mateo, un niño de apenas 10 años con ojos tan profundos como las pozas ocultas del río, la selva no era un enemigo, sino un laberinto de maravillas y peligros silenciosos que había aprendido a navegar con una mezcla de respeto y familiaridad. Vivía con su abuela, Elena, en una pequeña cabaña en el borde mismo de aquel mundo indómito, un lugar donde la línea entre la civilización y la naturaleza salvaje era tan fina como la seda de una araña. Mateo era un alma solitaria, más cómodo con el murmullo de las hojas que con las risas ruidosas de otros niños. La selva era su confidente, su patio de juegos, su santuario. Una tarde, mientras una tormenta tropical azotaba la región con furia bíblica, el sonido habitual de la lluvia torrencial fue perforado por un lamento agudo y lastimero. No era el grito familiar de un mono o el chillido de un ave asustada. Era algo más pequeño, más desesperado. Guiado por una mezcla de curiosidad y una empatía innata que latía fuerte en su pecho menudo, Mateo se aventuró más allá del claro protector de su hogar, adentrándose bajo las hojas gigantes que goteaban sin cesar. El sonido lo llevó a la base de un árbol corpulento, cuyas raíces expuestas formaban una cueva natural. Allí, acurrucado y temblando violentamente, encontró la fuente del llanto, una cría de jaguar. Era minúscula, apenas más grande que un gato doméstico, con el pelaje moteado empapado y pegado a su frágil cuerpo. Sus ojos, aún nublados con la inocencia de lo recién nacido, estaban cerrados con fuerza contra el aguacero. Estaba sola, claramente abandonada o huérfana. Su madre no se veía por ninguna parte, quizás víctima de un cazador furtivo, de otra bestia, o simplemente incapaz de regresar en medio de la tormenta. El cachorro parecía roto no físicamente, pero sí en espíritu, un pequeño nudo de miseria tiritando al borde de la extinción. El corazón de Mateo se encogió. Olvidó el miedo instintivo que los aldeanos sentían hacia los grandes felinos, olvidó las advertencias de su abuela sobre los peligros de la selva. Lo único que vio fue una criatura indefensa necesitada de ayuda. Con manos temblorosas pero decididas, se quitó la camisa raída que llevaba y envolvió con cuidado al cachorro. Era sorprendentemente ligero, un peso de pura vulnerabilidad. El pequeño jaguar dejó escapar otro gemido débil, pero no luchó. Quizás sintió el calor, la intención protectora en el gesto del niño. Llevarlo a casa fue un acto de desafío silencioso. Sabía que su abuela Elena, una mujer endurecida por la vida en la frontera de la selva, se opondría. Los jaguares eran depredadores, símbolos de un poder salvaje que no debía ser domesticado. Pero Mateo luchó contra su propio miedo a la reprimenda. Esa noche, escondió al cachorro en un rincón apartado del cobertizo trasero, alimentándolo con un poco de leche tibia que logró sustraer de la cocina, usando un trozo de tela como improvisado biberón. Llamó al cachorro Sombra, por sus manchas oscuras y porque su existencia debía permanecer oculta, viviendo en las sombras de su vida. Los días siguientes se convirtieron en una rutina secreta y absorbente. Mateo dedicaba cada momento libre a Sombra. Limpiaba su pequeño refugio, le traía comida, primero leche, luego pequeños trozos de carne que encontraba y pasaba horas simplemente sentado a su lado, hablándole en susurros suaves. Sombra, sintiendo la constancia y la bondad, empezó a recuperarse. Sus ojos se abrieron completamente, revelando un color ámbar líquido y penetrante. Empezó a jugar, dando torpes manotazos a las manos de Mateo con sus patas desproporcionadamente grandes, emitiendo pequeños gruñidos que sonaban más a ronroneos profundos. Elena no tardó en descubrir el secreto. El olor almizclado y los ruidos extraños eran difíciles de ignorar. Cuando confrontó a Mateo, su rostro era una máscara severa. Pero al ver la devoción en los ojos de su nieto, y al observar la innegable conexión entre el niño y el cachorro, la forma en que Sombra se acurrucaba confiadamente contra Mateo, buscando su calor, su dureza flaqueó. Vio la soledad de Mateo reflejada en la vulnerabilidad del cachorro. Con un suspiro resignado, permitió que Sombra se quedara,
Bajo estrictas condiciones y con una advertencia constante, la selva siempre reclama lo suyo, Mateo. No olvides lo que es. Los meses se convirtieron en un año, luego 2. Sombra creció rápidamente, transformándose de una bola de pelo indefensa en un joven jaguar esbelto y poderoso. Su pelaje brillaba con salud, sus músculos se ondulaban bajo la piel moteada. Para Mateo, Sombra no era una mascota, era un amigo, un hermano. Jugaban en los límites de la propiedad, Sombra siempre cuidadoso de no lastimar a Mateo con su creciente fuerza. Desarrollaron un lenguaje propio, un gruñido bajo de Sombra significaba contento, un movimiento específico de la cola indicaba alerta, un suave roce de cabeza era pura afección. Sombra parecía poseer una comprensión casi humana, una lealtad feroz hacia el niño que lo había salvado. A veces, cuando Mateo se sentía triste o solo, Sombra se acercaba sigilosamente y apoyaba su gran cabeza en su regazo, sus ojos ambarinos fijos en él con una profundidad que consolaba el alma del niño. Pero la advertencia de Elena resonaba cada vez con más fuerza. Sombra era un jaguar. Sus instintos salvajes, aunque atenuados por el cariño, seguían presentes. Cazaba pequeñas presas en la selva con una eficiencia silenciosa y letal. Su tamaño empezaba a intimidar a los pocos vecinos que se aventuraban cerca. Los murmullos crecieron en la aldea: es peligroso, un jaguar no puede vivir entre nosotros, es contra natura. Mateo soportó las miradas de desconfianza y los comentarios temerosos, protegiendo a Sombra con la misma determinación con la que lo había rescatado. Se aferraba a la esperanza de que su vínculo fuera más fuerte que el miedo y los prejuicios. El punto de inflexión llegó un día cuando Sombra, jugando quizás con demasiada brusquedad o siguiendo un instinto súbito, derribó a Mateo al suelo. No hubo intención de herir, pero la demostración de fuerza fue innegable. Mateo no sintió miedo, pero vio el pánico en los ojos de un vecino que presenció la escena. La noticia corrió como la pólvora. Las autoridades de vida silvestre fueron notificadas. Hombres con redes y jaulas llegaron a la cabaña. La separación fue brutal, un desgarro en el tejido mismo de la vida de Mateo. Luchó, suplicó, lloró con una angustia que parecía arrancarle el alma. Intentó explicar que Sombra era diferente, que nunca haría daño. Pero sus palabras se perdieron contra la lógica fría de la seguridad y la ley natural. Sombra, confundido y asustado por los extraños y el alboroto, fue sedado y trasladado a un centro de rehabilitación lejano, con la promesa de ser finalmente liberado en una reserva protegida, lejos de los humanos. Mateo vio cómo se llevaban a su amigo, sintiendo como una parte de sí mismo se iba con él. El silencio que quedó en la cabaña fue ensordecedor. La selva, que antes era un santuario, ahora parecía vasta y vacía. Se sentía roto de nuevo, pero esta vez, la herida era mucho más profunda. Pasaron los años. La adolescencia de Mateo estuvo marcada por una melancolía persistente, una sombra de la pérdida que nunca se disipó por completo. Soportó el dolor en silencio, volcando su energía en aprender todo lo que podía sobre la selva y sus criaturas. Se convirtió en un joven fuerte y callado, con un conocimiento íntimo de los senderos ocultos y los secretos del bosque que pocos poseían. Su conexión con la naturaleza, forjada en la infancia a través de Sombra, se profundizó, transformándose en una vocación. Se convirtió en guía local, llevando a pequeños grupos de ecoturistas a través de la selva, enseñándoles a respetar su belleza y sus peligros. A veces, en la quietud del amanecer o en el crepúsculo, creía oír un rugido familiar en la distancia, y su corazón daba un vuelco esperanzado solo para caer de nuevo en la resignación. Habían pasado casi 15 años. Sombra sería ahora un jaguar adulto en la plenitud de su poder salvaje. ¿Lo recordaría? ¿Seguiría vivo? Un día, la noticia sacudió la región. Un jaguar grande, inusualmente audaz, había sido visto repetidamente cerca de las aldeas río abajo. No había atacado a nadie, pero su presencia causaba temor. Se hablaba de reubicarlo o, peor aún, cazarlo si se volvía una amenaza. Algo en la descripción del jaguar, su tamaño imponente, sus marcas distintivas, su aparente falta de agresividad directa, encendió una chispa en el corazón de Mateo.
¿Podría ser? Era una posibilidad remota, casi absurda, pero la idea se aferró a él con una tenacidad inesperada. Decidió unirse a la partida de guardabosques que iban a investigar y evaluar la situación. Su conocimiento de la selva era invaluable, pero su motivación era mucho más personal. Mientras se adentraban en el territorio donde el jaguar había sido avistado, una tensión palpable llenaba el aire. Los otros hombres iban armados, nerviosos. Mateo solo llevaba su machete habitual y un corazón que latía con una mezcla de temor y una esperanza casi dolorosa. Finalmente, lo encontraron. En un claro cerca del río, bajo la luz moteada que se filtraba a través del dosel, estaba el jaguar. Era magnífico, una criatura de pura potencia y gracia salvaje. Sus músculos se tensaban bajo el pelaje dorado y negro, sus ojos ambarinos escrutaban el entorno con una inteligencia alerta. Era más grande de lo que Mateo recordaba, marcado por las cicatrices de la vida en la naturaleza, pero había algo inconfundible en su porte, en la forma de su cabeza. Los guardabosques levantaron sus rifles tranquilizantes, susurrando instrucciones tensas. «Esperen», dijo Mateo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una autoridad nacida de la convicción. Dio un paso adelante, ignorando las advertencias urgentes de los demás. El jaguar se tensó al verlo moverse, un gruñido bajo retumbó en su pecho, un sonido que hizo que los otros hombres retrocedieran instintivamente. Pero Mateo no se detuvo. Siguió avanzando lentamente, con las manos abiertas y visibles. El aire crepitaba con asterisco suspense asterisco. Cada fibra del ser de Mateo estaba enfocada en el animal. Sus miradas se encontraron a través del claro. Ojos humanos llenos de una historia compartida, ojos de jaguar llenos de la cautela de la selva. Sombra, pronunció Mateo, la palabra apenas audible, cargada con 15 años de anhelo y pérdida. El jaguar se quedó inmóvil. El gruñido se detuvo. Su cabeza se ladeó ligeramente, un gesto extrañamente familiar. Los hombres detrás de Mateo contuvieron la respiración, esperando el ataque inminente. Pero no llegó. Mateo dio otro paso. Sombra, ¿me recuerdas? El jaguar parpadeó lentamente. Luego, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Bajó la cabeza, relajó su postura tensa y dio un paso tentativo hacia Mateo. Luego otro. No había amenaza en su lenguaje corporal, solo una especie de curiosidad cautelosa, quizás. Reconocimiento. Se detuvo a pocos metros de Mateo. El silencio era tan denso que se podía oír el zumbido de los insectos. Mateo, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, extendió lentamente una mano, no para tocar, sino como un gesto de paz, de memoria. El jaguar emitió un sonido suave, un chufín, un ruido gutural que los jaguares usan en interacciones no agresivas, a menudo entre madre y cachorro. Era un sonido que Mateo no había oído en 15 años, pero que reconoció al instante. Un sonido que Sombra solía hacer cuando se sentía seguro y contento a su lado. Las lágrimas brotaron en los ojos de Mateo, silenciosas y calientes. No se atrevió a moverse más. El jaguar dio un último paso, acercándose lo suficiente como para que Mateo pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Rozó brevemente su enorme cabeza contra la rodilla de Mateo, un contacto fugaz pero inconfundible, un eco de los gestos afectuosos de su juventud compartida. Y luego, tan silenciosamente como había aparecido, Sombra se dio la vuelta y se deslizó de nuevo hacia la espesura, desapareciendo entre las sombras verdes como si nunca hubiera estado allí. Los guardabosques y los aldeanos que se habían congregado a una distancia segura estaban atónitos, mudos. Habían presenciado algo que desafiaba toda lógica, toda comprensión de la naturaleza salvaje. Vieron a un hombre adulto, un guía respetado, y a un jaguar salvaje y poderoso compartir un momento de reconocimiento pacífico, casi tierno. La sorpresa era palpable en cada rostro. Mateo se quedó allí de pie, temblando ligeramente, no de miedo, sino de la emoción abrumadora del reencuentro. No había intentado retener a Sombra. Sabía que su lugar estaba en la selva, libre y salvaje. Pero el reconocimiento, ese breve contacto, había sido suficiente. Había cerrado un círculo, sanado una herida que llevaba abierta demasiado tiempo.
Su vínculo, forjado en la infancia y soportado a través de años de separación, había demostrado ser increíblemente resiliente. La historia del reencuentro se extendió como el agua del río crecido. Cambió la percepción de muchos en la aldea. El jaguar dejó de ser visto como una simple amenaza, se convirtió en una leyenda local, un símbolo del misterio y las conexiones inesperadas que la selva podía albergar. Ya no hubo más intentos de cazarlo o reubicarlo. Se le concedió un respeto cauteloso. Mateo se transformó una vez más. La melancolía que lo había acompañado durante tanto tiempo se disipó, reemplazada por una sensación de paz y propósito renovado. Siguió siendo guía, pero ahora sus historias sobre la selva tenían una resonancia más profunda, una sabiduría nacida de una experiencia extraordinaria. A veces, en sus recorridos, vislumbraba un destello de pelaje moteado en la distancia, o encontraba huellas enormes cerca de su cabaña. Eran recordatorios silenciosos de que Sombra seguía allí, un guardián invisible, un amigo salvaje cuya lealtad trascendía el tiempo y las barreras entre especies. El niño que protegió a un cachorro roto se había convertido en un hombre cuya vida había sido enriquecida para siempre por ese acto de bondad. Esta historia nos recuerda la profundidad inesperada de los lazos que podemos formar con el mundo natural. Nos habla de la resiliencia del espíritu, tanto humano como animal, y del poder curativo de la compasión. El reencuentro de Mateo y Sombra no fue una vuelta al pasado, sino una afirmación de que ciertas conexiones, por improbables que parezcan, pueden perdurar y dejarnos asombrados. Nos enseña que incluso en lo más salvaje, puede existir un eco de reconocimiento, una chispa de memoria afectuosa. ¿Qué piensas de este increíble vínculo? ¿Crees que los animales pueden recordar la bondad recibida años después? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, dale, me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete para más relatos que exploran las conexiones extraordinarias entre humanos y animales. ¿Tienes alguna experiencia similar con un animal que te haya marcado para siempre? Nos encantaría leerla. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia.